Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, domingo 1 de mayo, celebramos el tercer domingo de Pascua y se nos presenta el Evangelio de Juan 21 del 1 al 14. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso es saber que Jesús resucitado quiere restaurar nuestro corazón y nuestra vida. Que Jesús nos da segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Que Jesús está a nuestro lado y que nos alimenta también con su palabra y con su cuerpo. Pues aquí vemos a los discípulos que, a pesar de ya haberse encontrado con Jesús, vuelven atrás. Pedro, al que Jesús lo ha llamado a ser pescador de hombres y que le ha encargado también al resto de los discípulos, está, por decir así, un poco desanimado. Nos lo dan los signos del Evangelio en cuanto a que era de noche, la oscuridad, que significa la ausencia de la presencia de Dios, y que también termina transmitiéndolo a los demás, pues les dice: «Voy a pescar», y ellos van con él. Y aquí Jesús aprovecha para recordarle a Pedro, y no solo a Pedro, sino también a estos discípulos, la primera vez que lo conocieron. En Lucas capítulo 5 vemos la pesca milagrosa, la primera pesca en la que Pedro conoce a Jesús. Y hoy, en el Evangelio, Jesús resucitado vuelve otra vez a realizar este mismo prodigio. Es aquí donde el discípulo al que Jesús amaba lo reconoce y le dice a Pedro: «Es el Señor». Aquí Jesús que vuelve a decirles: «Tiren la red a la derecha». Los discípulos no han pescado nada y de repente, con el clarear del día, por la palabra de Jesús, tienen una pesca milagrosa. Jesús simplemente trata de hacerle recordar a Pedro cómo fue el día en que lo conoció, cómo fue el día en que le dijo: «Yo te haré pescador de hombres». Y no solo a Pedro, sino también a los que estaban con él. Jesús se hace el encontradizo. Jesús quiere renovar en Pedro la vocación, y en los discípulos, y en ti, en mí. También quiere renovar este llamado, este encuentro con Él. Él nos muestra su poder, pero también la cercanía. Como Jesús les pregunta si tienen algo para comer, como cuando llegan a tierra ya hay una brasa,
les pide el pescado para atenderlos, para alimentarlos, para compartir con ellos. Y aquí como el corazón de los discípulos lo reconocen, también en la fracción del pan, una vez más con estos toques eucarísticos que nos recuerdan la Santa Misa. Como ninguno de ellos le pregunta quién es, porque saben que es el Señor. Y el Señor simplemente está con ellos. Amado Señor, hoy te damos gracias porque sabemos que tú sales a nuestro encuentro, que tú nos abrazas, que tú nos amas, Señor, que tú caminas a nuestro lado. Gracias, Señor, porque así como renovaste la vocación de Pedro y de los discípulos, también quieres hoy renovar nuestra vocación, nuestro llamado a la santidad, nuestro llamado a seguirte, nuestro llamado a servirte. Señor, te alabamos y te bendecimos por tu gran amor. Gracias, Jesús, porque quieres renovar también el llamado a los matrimonios, el llamado a las familias, el llamado al servicio en los jóvenes, en el estudio, en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a comer contigo, nos invitas a compartir contigo en intimidad. Que tu bendición, Señor, nos acompañe, que podamos sentirnos de nuevo llamados y amados por ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te siga bendiciendo abundantemente. Nos encomendamos a tus oraciones. Seguimos de misión con el Padre Gustavo aquí en Washington, D.C. Estaremos desde las 11 de la mañana en una jornada de evangelización en la parroquia San Juan Apóstol de Leesburg, desde las 11 de la mañana, así que nos encomendamos a tus oraciones, también si tienes conocidos, y por supuesto en nuestro canal de YouTube también a partir de las 11 de la mañana de Argentina, Santo Rosario y Eucaristía de este tercer domingo de Pascua. Oramos también por tus intenciones y seguimos unidos en oración.